Pues ahora, hermanos, es el tiempo de ir a la palabra del Señor, pedir al Señor que nos bendiga, que nos hable, que nos dé su bendición, su palabra, ¿de acuerdo? Dice así la palabra del Señor. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando esposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Pues su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensándole en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo a José, hijo de David: no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Esta es la historia del Señor. Son pasajes de la Escritura que ya no los sabemos de memoria porque los leemos cada año. Los cristianos que tenemos algunos años en Cristo nos podemos decir estos textos, creo yo, de memoria, o por lo menos parafrasearlos, porque es la historia de Jesús. Pero hay una parte de la historia de Jesús, no la leímos aquí, pero tal vez la podamos leer más adelante. Hay una parte de la historia que es impresionante. Mi maestro de teología en el Seminario Teológico Bautista Mexicano, Leobardo Estrada, tenía un sermón, incluso escribió un libro, y en ese libro estaba el sermón, que se llamaba, a mí no me gustaba el título del sermón, se llamaba El Gran Menosprecio. Está feo eso, ¿no? Y se refería al menosprecio de la raza humana para nuestro Señor Jesucristo. Así se llamaba el sermón, El Gran Menosprecio. Y el hermano decía algo que yo he dicho también, yo he copiado ese sermón para compartir con ustedes. Él decía que el Señor Jesucristo fue despreciado antes de nacer, porque las profecías decían: varón de dolores, experimentado en quebranto. Fue despreciado cuando nació, porque no hubo lugar para él en el mesón. Y fue despreciado de joven, porque fue perseguido, incluso crucificado. Pero hoy que estamos en el tiempo de Adviento, concentrémonos en esa idea. ¿Qué le parece a usted? Su mamá y su papá, postizos, los dos eran postizos, José y María, porque en realidad él era hijo de Dios. No encuentran lugar para habitar en ese momento de conmoción social, porque había un censo y esas cosas, y resulta que él tiene que nacer en condiciones de pobreza extrema, situación difícil. Y bueno, hemos invitado al mesonero para que nos explique, para que nos dé cuenta de qué pasó ahí, para que no sé si quién lo juzgamos o lo que sea. Entonces, ¿Ya llegó, Pa? ¿Ya sí, llegó el parece mesonero? que sí, voy a buscarlo. ¿Sí? Ok, voy a buscarlo. bueno, entonces nos quedamos aquí un momento, hermanos, mientras mi esposo va a buscar al mesonero. ¿Qué tal la producción aquí en Oreb? Sí que hoy… Buenas noches. Wow. ¡Ah! El Buenas noches. mesonero. Busco al pastor Gilberto Gutiérrez, que me invitó para estar aquí con ustedes porque me iban a hacer una entrevista. El pastor salió por usted, señor mesonero, pero bienvenido, por favor, tome asiento. Muchas gracias. Gracias a Dios que ya llegó, porque fíjese que los hermanos que están acá conectados, hermanos miembros de la Iglesia Bautista Oreb y amigos, están muy interesados en saber muchas cosas de usted. Han escrito preguntas, si usted nos permite, podemos entrevistarlo. Sí, adelante, por favor. A eso vine, me dieron permiso de venir acá con ustedes, que porque tienen mucha curiosidad y ya hasta me dio miedo porque no sé si tienen alguna idea mala de mi persona, pero adelante, estoy para responderles lo que quieran. Excelente, pues vamos con la primera pregunta que tenemos por ahí, por favor. Y dice mi hermana Emanuel, le pregunta: ¿qué sintió cuando vio a María y a José, cuando los vio ahí llegar a su mesón? Pues la verdad es que no, tienen que comprenderme que yo no sabía quiénes eran ellos. Lo que ustedes saben ahora de ellos, yo no lo sabía. Y la verdad es que pues no sentí gran cosa. Sentí pues deseos de hacer negocio, porque mi trabajo era tener cuartos. Mi padre me había heredado un terreno y con una pequeña casa, pero yo la hice más grande, hice cuartos y resulta que la acondicioné como mesón para dar a las personas viajeras hospedaje y también comida y vender algunas cosas de artesanía que hacíamos mi familia y yo. Y bueno, yo dije, aquí hay negocio, pero cuando pregunté a mi criado que fuera a ver si había algún cuarto vacío, me dijo, no hay. Pues tuve que decir, no hay, y sentí tal vez un poco de lástima porque la señora María se veía muy cansada, y José se veía muy preocupado. Y yo dije, esta señora está a punto de aliviarse. Eso tal vez sentí, pero bueno, eran negocios y les tuve que decir que no había lugar. Muy bueno, qué impresionante. De todos modos, usted no sabía quiénes eran, así ¿verdad? es. Sí.
Bueno, pues gracias por contestarnos esta pregunta de mi hermanita Emanuel y debe de haber otra pregunta por ahí. Mi hermanita Adriana Morales quiere saber, mire, dice, siempre me pareció muy grosero no buscar un lugarcito para una mujer embarazada. ¿Por qué hizo eso? Ay, mi Adrianita, qué directa, ¿verdad? Sí, bueno, resulta que un lugarcito hubiera sido, digamos, pues con otra familia que también tenía su derecho de tener su lugarcito. Además, debo decirles pues que nuestro mesón no era un hotel de lujo como el que ustedes tienen ahora. Es sabido que tienen lugares muy hermosos, con cocina y con uno de esos sillón que se hace cama y no sé qué, pero eran cuartos pequeños. Y en algunas ocasiones nos lo rentaba toda una familia. Y han de saber que en aquella época decir toda una familia nos referíamos a 20 personas o más, porque en aquella época la gente sí tenía hijos en serio, no como ustedes ahora que tienen uno, si acaso dos, pero en aquella época eran muchísimos. Entonces, un lugarcito, ¿a qué se refiere? Lugarcito, pues no había ni lugarcito ni lugarzote. Una cosa podía haber sido con mi familia, pero yo tenía 17 hijos y como 4 de mis hijos estaban casados, pues cada uno tenía también sus hijos. No había lugarcito. De hecho, pues el lugarcito que les dimos fue ese, un establo, que no se preocupen. Mucha gente en ese momento vivía, también ocuparon algún establo, porque había tanta gente que no fueron los únicos que vivieron durante un tiempo en un establo. Lo que sí era una condición especial de ellos es que estaba embarazada la mujer. Eso sí, era muy delicado. Bueno, sí, lo comprendemos, ¿verdad, Adrianita? Creo que después de esta explicación que nos ha dado ya entendemos que no fue grosero, ¿verdad? Sino pues eran las imposibilidades, ¿verdad? Ok, vamos a ver otra pregunta. Mi hermanita Elba Pérez quiere saber, dice, ¿se enteró del nacimiento de Jesús? ¿Qué reacción tuvo? Sí, por supuesto que sí. Ahí ya empezaron las preguntas difíciles o las preguntas que más bien agradables. Sí, por supuesto que sí. Era cercano a donde yo estaba en mi cuarto. La verdad es que mi mesón era extenso y había una cantidad de tierra me refiero sin construcción, donde se ponían algunos carruajes, porque la gente, algunos de ellos venían en algún vehículo tirado por animales, y había lugar para dar de comer a los animales, para guardarlos. Era un mesón, era mi negocio, de eso vivía, ¿no? Tenía criados. Yo la verdad es que no era una persona humilde, pobre, tenía recursos económicos, y entonces teníamos lugares y demás, pero se supo que había nacido aquel niño. Y a mí me parecía normal, pues los niños nacen, y la señora esta parecía que estaba a punto de explotar porque se veía que estaba muy embarazada, era una muy jovencita, por cierto, pero no me enteré porque nació el niño solamente, no me enteré porque lloró el niño y escuché hasta mi cuarto. No, la verdad es que no fue eso lo que me enteré. No, lo que decía la gente, Dios mío, lo que decían las personas, empezó a correr el rumor de que el que había nacido era el Mesías, el ungido, es decir, el Cristo, el que se nos había prometido. Yo soy judío y yo tenía esperanza en ese Mesías. Bueno, había tenido esperanza, ya en ese momento había empezado a perder la esperanza, pero empezó la gente a decir que era un niño especial, que era el enviado de Dios, y que unos ángeles le habían anunciado a los pastores que estaban velando las vigilias de sus ovejas, es decir, en la noche estaban descansando en la noche a la luz de la luna, cuidando sus ovejas. Es típico eso, que los pastores se juntaban, caminaban juntos a algún lugar, dejaban a las ovejas durmiendo y ellos se juntaban alrededor de una fogata, cantaban. Los pastores en aquella época cantaban muy lindo canciones de alabanzas regularmente a Dios, silbaban, algunos eran buenos para silbar, algunos tocaban algún instrumento, una flauta o por ahí alguna cosa, y estaban cantando, y que de repente se aparecieron unos ángeles, y eso es lo que se decía. ¿Y qué fue la pregunta? ¿Qué sentí o qué dije o qué? Era la pregunta. Supo que había nacido el bebé. Sí supe, lo supe, no porque me dijo José ni la señora. Reacción de espanto primero, de alegría, porque yo dije, ¿qué? Eso que decían, pues yo no sabía si era cierto, pero la gente lo decía y sí me impresioné muchísimo. Perdón, pero hasta pensé, si los dejo en un cuarto, la gente viene y a lo mejor otros se hospedan en mi cuarto, pero no tenía caso, no tenía cuartos más que rentar. Había un censo y era imposible que la gente cupiera, pero mi reacción fue primero de preocupación, de un poco de vergüenza por lo que decían de ese niño, pero también de gratitud, porque ¿qué creen? Ni José ni su esposa María estaban ofendidos conmigo, estaban agradecidos, gracias, muchas gracias, buen hombre, y gracias por permitirnos este lugar y no sé qué. Y por cierto, me lo dejaron lindísimo,
porque aquel hombre era bien bueno y se puso a armar ahí cosas, hizo una cuna con uno de los pesebres de mis animales, y había una corral que tenía yo para algunos animales, pero estaba quebrado, pues lo arregló para que no salieran de ahí los animales y los molestaran, entonces me lo dejó mejor que antes. Esa fue mi reacción. Ay, qué hermoso, qué oportunidad tan maravillosa tuvo usted, qué privilegio, qué maravilla. Sí, por supuesto que sí fue un privilegio. Si me siguen preguntando, les digo lo que pasó después. Bueno, vamos a ver qué más preguntas hay por ahí. Hermanito Lalito pregunta, su sobrinito César, ¿qué es un mesonero? Muy bien. Yo fui mesonero todavía. Es más, nadie me conoce por nombre, todos me dicen el mesonero, me hice famoso por eso. Pero mesonero es el que tiene un mesón, el que es dueño de un mesón. Diría César. Y un mesón, querido César, es un hotel de antes. Es como un hotel de antes, que es menos lujoso, menos acondicionado que los de ahora. Digamos que es una casa grandota que tiene cuartos independientes y que se le permite a la gente vivir ahí mediante una cuota, se le cobra por vivir ahí. No tienen baño esos cuartos, hay un baño común, no tienen baño, tienen que ir al baño común, y también se les da de comer a la gente. Hay digamos que una especie de restaurante, la gente duerme en su cuarto, sale de su cuarto, pone un alambre, o no un alambre, perdón, los alambres son de ahora, una cuerda, un amarre o un tronco atorado, porque no teníamos llaves como ustedes ahora, y luego se viene a una gran mesa, una mesa común, y ahí se sientan unos de una familia acá, los otros de otra familia acá, y a comer. Y mi esposa y sus ayudantes, siervas de la casa, mujeres, digamos, esclavos de la casa, porque en esa época teníamos esclavos, y nosotros teníamos algunos porque no éramos tan pobres, y pues le dábamos de comer a la gente. Eso es un mesonero, querido César. César, pues ahí está tu respuesta, querido César. Y vamos a ver qué más te preguntan, mesonero. ¿Cómo se sintió cuando el pesebre fue invadido de tantos personajes y darse cuenta del evento celestial? Sí, fue impresionante. Ahora, quiero aclararles algo. Mucha gente piensa que los sabios de Oriente llegaron al establo. No fue así, no fue así. Eso pasó meses después. Eso pasó, no recuerdo cuánto exactamente, pero de 4 a 6 meses después sucedió eso. Eso no pasó en mi establo. Eso pasó en una casa, porque cuando se acabó ya el asunto del censo y demás, José y María decidieron rentar una casa y se fueron a una casa. Ya no estaban con nosotros, aunque seguimos frecuentándolos a ellos. Pero los pastores, la gente del pueblo, empezaron a llegar personas de diferentes aldeas, no solamente de Belén, sino que eso llegó a oídos de gente de otras aldeas, y durante días y semanas después de ese nacimiento, mi casa o mi mesón se convirtió. De hecho, sí tuve negocio, porque aunque la gente ya empezó a retirarse porque ya había sucedido lo del censo y eso, pues mucha gente venía a ver eso del niño, venían porque se oía que había nacido el Mesías y no sé qué, y la gente venía, y pues yo aproveché y seguí rentando mi mesón. Y entonces no solamente no hubo represalias de ellos que se enojaran conmigo o algo, sino al contrario, me bendijeron porque mi negocio creció. Ay, bueno, hasta negocio hizo. Bueno, ahí aprendí está su respuesta. Que donde está ese niño hay bendición. Eso, recibió doble bendición, espiritual y hasta material. Gracias por contestar esta pregunta, mesonero. ¿Y tenemos más preguntas? Sí. Cintia Solís Noyola, ¿con qué frecuencia rentaba el establo? Lo rentaba con mucha frecuencia, pero no para personas. La gente que se hospedaba en mi mesón me rentaba un cuarto, pero el establo solo lo rentaba para las personas que, además de venir ellos, sus hijos, su esposa, lo que sea, pues además traían animales de carga. Y entonces para eso era el establo. Y no era un solo establo, tenía varios, digamos, espacios para eso, y también lo rentaba así para los animales de las personas. Tenía incluso una persona que atendía a los animales, que sabía algo de cuidar a los animales y de hacerles lo que necesitaban los animales. No era exactamente un veterinario, pero persona que se encargaba de cuidarlos, y lo rentaba a menudo, pero no para personas. Esa fue la primera vez que en el establo de mi casa heredada por mis padres yo lo renté a unas personas. Bueno, intenté rentarlo, pero debo decirles, espero que por esto ya me perdonen de no haberles dado lugar en el mesón. Quiero decirles que no les cobré. Algo bueno tengo, ¿no? Claro, pues cómo les iba a cobrar, ya que se da cuenta, ¿verdad? Sí, ¿Quién era? No podía ser. Sí.
Ok, gracias. Y tenemos otra pregunta. Sí, Enrique Aranda Martínez, ¿qué bendiciones recibiría el mesonero después de haber dejado que ocuparan el portal para recibir al Creador? Muy bien, debo aclararles también a todos ustedes que yo no sabía exactamente quién era. Nadie lo sabía. Los ángeles habían dicho que os ha nacido un niño y que lo hallaréis envuelto en pañales, y sabíamos que el Mesías, se pensaba, es el Mesías, el ungido, pero ustedes saben ahora todo al respecto de eso, saben todo, saben que era Dios mismo hecho un hombre, sabían que era el Creador mismo hecho una persona, pero nosotros no sabíamos todo eso. Les pido perdón, éramos ignorantes de eso, no sabíamos exactamente todo eso, sabíamos que era un niño especial. Sabíamos que era un enviado de Dios, pero todo lo que pasó después, todo lo que ustedes ahora saben, porque lo leen en la palabra, no lo sabíamos nosotros. Yo no puedo decirles que yo sabía que era Dios mismo, no lo sabía. Para mí era un niño muy hermoso, por cierto, porque, bueno, les anticipo que lo llegué a cargar en mis brazos, porque invitamos alguna vez a José y María hasta nuestra casa a compartir los alimentos. Estuvimos también con ellos ahí todavía cuando permanecieron algunos días en el establo. Y bueno, nos tocó, mi esposa no quería soltar al niño, casi se lo quería quedar, pero no sabíamos exactamente todo lo que ustedes saben. Entonces discúlpenme, pero en ese momento de mi historia, de mi vida en la tierra, yo era un ignorante de algunas cosas. Sin embargo, algo en mi corazón me decía que era alguien muy especial, era todo lo que sabía. Nosotros tuvimos que creer y tuvimos que obedecer al Señor a pesar de nuestra ignorancia. Ustedes ahora que saben mucho más de quién era ese niño, deberán obedecerle mejor que nosotros. Gracias. Ay, hasta cargó al bebé, qué hermosísimo. Sí. Oiga, y Que debe de haber me más tienen envidia, ¿verdad? preguntas, debe de haber más preguntas ahí en el chat, pero a mí se me ocurre una pregunta muy especial. Adelante, quiero decirle que es usted muy bella y me recuerda mucho a mi Ay, esposa, mesonero. que también es muy bella. Qué mesonero. Va a venir el paz y se va a enojar con ustedes. Pero bueno, déjeme leer. Fíjese que nosotros cantamos un himno que yo desde niña lo cantaba, que decía, ven a mi corazón, oh Cristo, ven a mi corazón, pues en él hay lugar para ti. Y me hace pensar un poco que esa escena que pasó ahí en Belén de la familia de Jesús, del bebé, buscando un lugar donde pudiera estar y no había, y que luego pues se encontró ahí en ese pesebre, el mesonero le dio ese establo, que es una escena como que se repite en la actualidad todo el tiempo, ¿no? Como que el Señor Jesús quiere nacer en los corazones de las personas y está tocando puertas y muchos corazones le dicen no. Pero, ¿qué puede decirnos al respecto a usted de su experiencia? Sí, creo que tiene razón usted. Yo no podía pensar eso en ese momento de mi historia, la verdad, pero usted tiene toda la razón. Creo que ahora lo digo con todo lo que sé de quién era ese niño, ahora con todo lo que sé, si pudiera regresar en la historia y pudiera estar en ese momento cuando un hombre preocupado y una jovencita embarazada llegan a la puerta del mesón, cuando mis criados me llaman y me dicen hay una pareja ahí con una mujer embarazada que piden, que suplican un lugar, y que tuve que ir yo a decirles que no tenemos lugar. Si en ese momento yo sé todo lo que sé ahora, les hubiera dejado mi casa, hubiera sacado a mis hijos de la casa, les hubiera dicho vamos al establo nosotros, a ver, tráiganse las cobijas. Hubiéramos ido al establo nosotros, todos mis hijos, ya les dije que tenía muchos, los hubiera sacado y a mis nietos también, y les hubiera dicho a esos dos personajes, tomen mi casa como si fuera la de ustedes, tomen toda la comida que quieran, tomen todo lo que necesiten y por favor habiten aquí, hagan de mi casa un palacio. Pero no lo sabía, pero tiene razón. Con todo lo que saben ustedes acerca de quién es ese niño que nació en Belén, yo les recomiendo, denle su casa entera, denle su corazón, su casa entera. Sí, que no lo rechacemos, ¿verdad? Sí. Gracias, mesonero. Y bueno, un poquito más de preguntas habrá por ahí, mi Renecito. Dianita de la Cueva, que está aquí presente, mi preciosa, dice, disculpe, señor mesonero, cuando José y María tocaron a su puerta, usted ya no tenía lugar para ellos, pero quisiera saber si José o María le insistieron o si salió de usted ofrecerles el otro lugar. Sí, les cuento que yo no hablé con María en ese momento porque no era adecuado en aquel momento en nuestra sociedad que las mujeres interactuaran o que hicieran algo, que preguntaran. La verdad es que ella estaba calladita, estaba de hecho así como
aparte, fue con quien hablé, fue con José. Yo veía a su esposa embarazada, pero con quien hablé fue con José. Y él insistió una sola vez. Dijo, por favor, señor misionero, mire a mi esposa embarazada y por favor busque, ¿tiene algún lugar? Y yo sí hice caso porque sí me daba lástima y además porque sí quería rentar algún lugar si tuviera algún lugar vacío. Y le dije a mis criados, por favor salgan otra vez, revisen otra vez, hagan cuenta si no hay algún lugar por ahí. Yo decía, algún espacio, algún cuarto no terminado que tengamos, pero estaban ocupados todos los lugares. Estaban ocupados todos los espacios porque de hecho era pues negocio para nosotros y se había acondicionado de hecho un lugar que era como una bodega para granos de la cosecha, pero ya no había tantos, entonces ordené que lo sacaran y que haya acondicionaran también para otro cuarto, porque insisto, hicimos estaba lleno utilizamos incluso los cuartos que ya no utilizábamos. Entonces regresaron mis criados y me dijeron, Señor, no hay lugar. Y entonces tuve que decírselo a José. Él estaba a punto de voltearse muy tristemente y entonces yo le dije, oiga, pero disculpe. Porque él me había dicho también que ya habían ido a otros lugares y no habían encontrado lugar en ningún otro lugar, en ningún otro mesón. Y además era una aldea pequeña, no es como que había un mesón en cada esquina. Y entonces le dije, oiga, tengo un establo y está protegido. Si hubiera lluvia o viento, no hay problema porque está protegido. Si usted quiere, les puedo hospedar en ese lugar. Y así fue como se dio. No, él no me lo pidió, yo lo propuse porque me dio preocupación su esposa. Y cuando les dijo, ¿qué dijo José? José dijo, está bien. Él volteó a ver a María un poquito, ella como que dijo que sí, de hecho sonrió, era una mujer muy bella, muy hermosa, y entonces sonrió y él dijo, está bien, me dijo que sí. Yo mandé a mis criados, yo debí ir, pero yo era el patrón y estaba ahí, y era lo correcto que le dije a mis criados que los llevaran. De hecho, les pedí que les ayudaran con las cosas que traían y los llevaron. Y después me informaron, ya están instalados y vemos al hombre. Me dijeron, el esposo está muy activo, está limpiando, está acondicionando el lugar, ya sacó unas herramientas. De ahí supe que era carpintero, ya sacó unas herramientas. Por cierto, hizo trabajos de carpintería estando en mi portal. O sea, hubo gente que necesitaba de algo y él ofreció sus servicios y hizo cosas. Y bueno, supe que estaba trabajando, acondicionando el lugar. Oiga, ¿y usted qué siente al ver que a lo largo de toda la historia y en todos los países ese establito suyo se reproduce en figuritas de miles de materiales y se ponen las casas y todo? Hablando en idioma de ustedes, marcamos estilo, porque ahora resulta que me ha sido permitido ver algo de lo que está pasando en la raza humana y mi portal está por todas partes, aunque debo decirles que ninguno se parece exactamente a como era, ninguno. La verdad es que era condición diferente, pero hacen un buen intento por hacerlo así. Ninguno se parece. Y me refiero a las condiciones, las rocas y la madera que usábamos y todo eso, ninguno se parece. Pero casi todos se parecen en un sentido especial, en lo que representan y significan. Porque he percibido que la gente que hace esos pequeños portalitos para su casa y que le enseña a sus hijos qué pasó en ese lugar, veo la misma sonrisa y el gozo que la gente tiene que el mismo que yo tenía cuando finalmente descubrí quién era el que había nacido en mi portal de Belén, como dicen ustedes en sus canciones. En el portal de Belén. Ay, qué bonito. Bueno, vamos a ver qué más preguntas tenemos acá en el público. Elisama Rosas, mi pregunta para el mesonero es, después de que nació el Señor Jesús en su establo y que se fueron de ahí, ¿qué pasó en su casa, con su familia y con su establo? No volvimos a ser los mismos. En toda la aldea, que no es así como decir todo el barrio de una ciudad de ustedes, no eran pocas personas, pero en toda la aldea nos hicimos famosos, porque en nuestro establo había nacido un niño muy especial. Se decía, es el Mesías, es el enviado, pero aún eso de quién es el Mesías, quién es Cristo ungido, que es la misma palabra en diferentes idiomas, nosotros no estábamos bien seguros. Los sacerdotes aquí entre nos sabían menos, porque ellos ni siquiera eran estudiosos de la Biblia. Los fariseos sí eran muy estudiosos de la Biblia, los escribas, ellos sí nos enseñaban un poco más. Yo estaba más del lado de los fariseos, iba a la sinagoga y esas cosas, y ellos nos enseñaban acerca del Mesías. Lo que era extraño es que ellos nos hablaban de un guerrero, nos hablaban de un hombre poderoso que iba a venir para vencer al imperio que nos estaba dominando, a los romanos, y que iba a hacer que los judíos fuéramos los meros del planeta. Y por eso cuando hablaban de que él era el Mesías, yo decía, pues está muy chiquito para ser el Mesías. ¿Y dónde está la espada? ¿Y dónde está su caballo blanco? Decía yo. Pero algo nos decía que sí era él.
Meses después, cuando supimos que ya estando en una casa, vinieron unos hombres extraños de Oriente. No sé por qué ustedes dicen que eran 3, pero eran un montón. Eran más de 100 personas. Venían con sus familias. Y los líderes de esas familias eran hombres vestidos extrañamente. Por eso, cuando llegaron a Jerusalén, la gente se espantó porque se vestían raro. Traían colguijes de todas cosas. Tenían aparatos para ver las estrellas y no sé qué, para medir cosas. Eran gente rara. Traían medicinas y especies y artefactos, que fabricaban artefactos artesanales, pero que eran útiles como para hacer la lana. Las mujeres de nuestro pueblo hacían con la lana de las ovejas cosas, pero ellos tenían un artefacto que tenía una soga, unas cuerdas, y se armaba, y eran personas raras, extrañas. Cuando ellos vinieron de lejos y decían que venían persiguiendo una estrella, eso impresionó a todos nosotros. Y entonces, ya olvidé la pregunta, pero estoy muy emocionado. ¿Qué me preguntan? ¿Qué pasó con su familia después de Nuestra todo? familia no va a ser la misma. Y yo fui envejeciendo cada día más. Y me pasó lo que le pasan a todos los viejos. Cuando nos juntábamos mi familia y yo, algunos de mis hijos se mudaron de Belén a otra ciudad, a trabajar en otro lado, a hacer su vida en otro lado, pero cuando nos juntábamos en las fiestas judías y esas cosas, ¿qué creen que hacía yo, el viejito patriarca, el viejito? Contaba la historia, Contar la otra historia. y otra y otra vez. Con lágrimas en los ojos. Mis hijos viejos, ya grandes, algunos ya, ay, otra vez papá, ya va con la historia. Pero mis nietos querían saber la historia otra vez. Y me decían, sí, que cuenten. Ya no decían el abuelo, decían el bisabuelo y el tatarabuelo, porque fui tatarabuelo de un montón, ya perdí la cuenta. Y entonces decían, sí, que cuente. Y ahí están todos mis bisnietos, tataranietos, nietos, mis hijos, y aún los viejorrones volvían a llorar cuando yo les contaba la historia. Porque ellos me hacían la misma pregunta que ustedes me hicieron hace rato. Me decían, abuelo, papá, o así me decían por nombre, pa grande o cosas así. Me decían, ¿qué hubieras hecho si supieras quién es? Y otra vez yo les volví a decir, pues los hubiera sacado a todos sus padres, le decía a mis nietos, les hubiera sacado a todos ustedes y les hubiera dicho a José y María, vengan a mi casa y hagan de mi casa un palacio. Qué bonito, gracias. Gracias. Y vamos a escuchar otra pregunta. Ya no tenemos, Renecito. Sí. Eli Gutiérrez, mi hijo. Sí. También hijo? tiene una pregunta. Es mi hijo, sí. Qué guapo, se ve ahí muy bonito. Mi segundo hijo con el Paz. Oh, Luego ya. le presento al Paz. Sí, por favor. Y pregunta que ¿cómo se llama usted? Malaquías. Malaquías. Ahí está, mijito, que te morías por saber cómo se llama. El Malaquías. mesonero, pues mucho gusto, como el señor profeta, Malaquías. como el profeta. Así me pusieron mis padres judíos. La narizota que tengo se me nota, no, que soy de esa raza, y resulta que ellos me pusieron ese nombre. Yo me sentí orgulloso de ese nombre por su significado, y si quieren saber su significado, investíguenlo en el internet. Pero tiene muy bonito nombre usted. así es. Y también Gracias. es guapo, digo. Muchas gracias. Sí, eso dice mi esposa también. Deberíamos de tener en los nacimientos que ponemos actualmente también la figurita del mesonero. Fíjense que sí, fíjese. yo agradezco al Creador que me dejó venir, porque cuando me avisaron que ustedes estaban solicitando que yo viniera acá para una entrevista, yo dije sí voy porque siempre me tratan mal, que el mugre mesonero, que el mesonero, que ignorante, pues, ignorante sí era ignorante, pero me tratan como si hubiera sido malo. No sabía, perdónenme, no sabía, se los aseguro. Si hubiese sabido ya les dije lo que haría, pero yo no lo sabía. No lo hice por maldad, no, fue por ignorancia. Entonces no me juzguen mal. Sí, no, ya nos cayó bien. De verdad que vamos a poner la figurita Gracias. ahora en nuestro nacimiento. Gracias. Y tenemos más preguntas, Renecito, o ya terminamos. Eli también dice, mesonero, ¿alguna vez experimentaste una epidemia en tu tiempo así como la nuestra? ¿Qué consejo nos darías? Sí, por supuesto, varias. No les llamábamos como ustedes le llaman, pero sí hubo momentos en nuestra historia. Yo creo que en mis años de vida que yo viví, en algunas 3 ocasiones sucedió que del pueblo se murieron 20, 50, cosas así, y estaban enfermando todos y hubo situaciones complicadas y se rumoraba que en otra ciudad habían muerto la mitad de los habitantes y que una aldea entera desapareció. Sí, hubo cosas así, enfermedades que no sabíamos ni cómo se llamaban, no les poníamos nombre como ustedes. Sí hubo cosas como esas. ¿Y qué nos tocó hacer? ¿Y qué consejo nos das? Dice Eli. Sí. ¿Se acuerdan? Bueno, antes pasó una de esas cosas, antes de que yo conociera a aquel niño que nació en Belén. Cuando yo era joven sucedió eso así. ¿Y qué hicimos? Bueno, fuimos a la sinagoga, orábamos al Señor, le cantábamos al Señor, le pedíamos, hacíamos sacrificios en el templo para pedirle a Dios perdón,
que nos perdonara. Pensábamos que era por nuestras obras, por nuestros rituales que convenceríamos a Dios de que nos perdonara. Leíamos el Antiguo Testamento y entendíamos eso y sí, nos reconocíamos pecadores y pedíamos a Dios perdón. Pero una vez que pasó eso de aquel nacimiento especial en el establo de mi casa, era diferente en mi casa, porque ahora recordábamos las palabras que los pastores nos contaban que habían dicho los ángeles, si mal no recuerdo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Sí conocen esas palabras? Sí. Claro que sí, usted las escuchó ahí. Se me grabaron en el corazón y obligué a mis hijos, obligué con amor a que se las aprendieran todos, y entonces recordábamos eso, que Dios tiene buena voluntad para nosotros y que pase lo que pase, incluso la muerte, pase lo que pase, incluso que pase la muerte, estamos en sus manos. Y entonces, ¿qué hacíamos? Confiar en Él. ¿Qué recomiendo a ustedes que están en pandemia? Confíen en Él solamente. Eso es lo que hay que hacer. Gracias, señor Malaquías. Y tenemos alguna otra pregunta. Eli insiste en preguntar, mi hijo querido. Dice: mesonero, Malaquías, ¿verdad? Porque ya sabemos su nombre. ¿Alguna vez volviste a ver a Jesús? No fue así, perdón. No, y me digo a mí mismo, qué lástima. Pero quiero decirles que fui longevo. Viví muchos años. Y sé que para ustedes decir más de 60 años todavía sigue siendo poco, pero para mí no, ¿verdad? Cuando conocí a Jesús, yo ya era un hombre adulto, pero cuando seguí creciendo, yo iba a la sinagoga, opinaba mucho, porque ahora opinaba cosas acerca de ese niño que había nacido, porque los escribas y los maestros de la ley no nos enseñaban acerca de ese niño. Cuando hacíamos preguntas sobre eso, los que habíamos sido testigos de aquella experiencia, como que desviaban la atención, y había un grupo de nosotros que no estábamos conformes con eso, pero no sabíamos qué hacer. Seguíamos yendo a la sinagoga a aprender las cosas que Dios nos había enseñado. Pero cuando yo estaba ya muy viejo y enfermo, habían pasado ya más de 30 años, tal vez 33, 35 años, no estoy seguro de eso, pero yo enfermé, ya no podía salir de mi casa, estaba solamente ahí, me levantaba un poco, me levantaban mis hijas y mis hijos. Mi esposa había fallecido ya y me contaban cosas, y escuché la historia de que había un maestro que se decía que había nacido en Belén y que había crecido en Nazaret, se le llamaba el Nazareno, y que enseñaba cosas, y a mí me parecía que todo eso tenía relación con ese niño. Y entonces yo le dije a mis hijos, aún enfermo en mi cama, le dije a mis hijos: vayan, busquen a ese hombre y escuchen sus enseñanzas. Pero él estaba en otros lugares predicando, pero pedía a mis hijos. Pero en aquella época las noticias llegaban a todos los pueblos, porque la gente enseñaba y decía, y escuché de personas endemoniadas que habían sido liberadas, incluso de muertos que habían sido resucitados y de ciegos que veían, y empecé a escuchar todas esas cosas. Y yo seguía preguntando a los maestros, les mandaba mensajes con mis hijos: díganle al rabino fulano de tal, díganle que si no es este el Mesías, si no es este el que nació en mi establo. Y mis últimas palabras, quiero decirles que mis últimas palabras antes de morir, de partir de este mundo a los cielos, estaban todos mis hijos y la mayoría de mis nietos y mis bisnietos reunidos conmigo. Sabían todos que iba a morir, y yo les dije: sigan al niño que nació en nuestra casa, que ahora es el maestro, es el Mesías. Síganlo, y haga lo que haga, obedézcanlo. Yo nunca supe su final, lo supe cuando llegué a la vida eterna, su final, que había muerto crucificado por todos nosotros. Pero agradezco a Dios porque sé que dejé esa herencia, y mis hijos todos creyeron en Él. Hoy yo creo que es lo mismo que desea decirnos a todos en la actualidad. Sí, ¿verdad? por supuesto, ya no voy a morir otra vez, tengo vida eterna. Ay, disculpen que presuma de eso, pero les digo a todos, ya que me dejaron venir acá un ratito a platicar: síganlo, obedézcanlo. Y si de repente pasa algo que ustedes así como que, ¿qué pasó aquí? Tienen dudas, no entienden, no se preocupen, obedézcanlo y ya. Cuando no sepamos qué hacer, obedezcamos a Dios. Gracias.
Pues no sé si tiene usted tiempo de que sigamos leyendo algunas preguntas, Sí, unas adelante. 2 más, Sí, así es. que René nos haga alguna selección de las preguntas que estén por ahí. Muchos ahora, dice Delsu Ponce, en nuestro tiempo pensamos que fue usted grosero, pero creo que usted fue el único que al menos los dejó estar en su establo, lo que otros no hicieron. Sí, gracias. Bueno, eso es un comentario más Gracias que una por pregunta, defenderme, ¿verdad? Ah, sí, porque he Delsu. visto dramas que me ponen ahí como bien malo, como corriendo a la familia. No, no hice eso. Es cuestión de negocios y era cuestión de imposibilidades. Sí, gracias, Delsu, por tu comentario. Y Suriel Silva te dice, Malaquías, ¿qué se siente formar parte de una de las escenas más importantes de la humanidad? Podría decir que se siente muy bien, que me siento acá muy uy o la gran cosa, pero aunque sí me siento feliz y satisfecho, también me siento demasiado humilde porque ¿saben qué? No merezco absolutamente nada haber experimentado esa experiencia, haberlo tenido en mis brazos, porque insisto, fuimos a verlos un día, ya que no había tanta gente y eso, fuimos, señor José, es más, le di gracias porque había arreglado cosas ahí en el portal, en el establo, y le di las gracias y le ayudamos también, le compartimos cosas, y le dije, oiga, ya se fue toda la gente y todo lo que dicen, y María muy silencita ahí, ella nomás así como que guardaba todo en su corazón, y entonces platicamos con ellos y mi esposa no se aguantó y entonces le dijo, María, ¿me permite al niño? Y ella dijo, sí, adelante, y tomó al niño, el niño nos sonreía y yo ni soy niñero, a mí así como que el niño, cuando mi esposa me daba a alguno de mis hijos, yo lo agarraba así como que, ¿y qué se hace con esto? Y yo no era hábil para eso, pero no sé qué me pasó cuando tomé a ese niño en mis brazos, algo pasó porque su sonrisa linda y sus bracitos, y así yo decía, es el Mesías, ¿cómo tan frágil? Pero algo en el corazón me decía que así era. Y entonces ese privilegio es absolutamente inmerecido, no merezco nada de eso, lo agradezco absolutamente a Dios. Es un honor muy grande. Y tenemos otra pregunta, Eli Gutiérrez, ¿qué le dirías a la gente de hoy que rechaza a Jesús sabiendo quién es? Tú no sabías quién era Malaquías, pero… Y no lo rechacé en el sentido de rechazarlo, pero ¿qué le digo a la gente? No saben de lo que se pierden. Podría decirlo en negativo. No saben a dónde van y lo que conseguirán. Porque eso lo aprendimos en la sinagoga también. Hay salvación y condenación. Y rechazar a Dios es condenación. Pero no saben lo que se pierden. No solamente la promesa de la vida eterna, sino la vida presente, la vida feliz y plena. Yo no volví a ser el mismo. Aunque no fui grosero con José y María, pero yo sí era algo de grosero con mi esposa y con mis hijos. Y a ver, trabajen esto y hagan aquello, como era lo normal en aquella época. Así tenías que ser, si eres hombre, tenías que portarte como hombre y demostrar tu derecho y esas cosas. Pero después de que conocí al maestro, al niño aquel que se convirtió en el maestro, él transformó mi vida y fui otra persona, mi esposa fue otra persona, mis hijos mayores en ese momento fueron otras personas, los más pequeños se fueron convirtiendo poco a poco y los nietos también, pero él nos transformó. Sí, claro que sí, muchas gracias. Ahí está la respuesta para Eli. Y Erika Ali Carrillo dice, mesonero, ¿José fue el que ayudó a María a tener al bebé o tuvieron ayuda de alguna comadrona? Tuvieron ayuda. Ahí mismo en nuestro mesón había personas, mujeres. En aquella época sí había mujeres especializadas que iban a las mujeres a parir, pero la verdad es que no era así como que pudiéramos conseguirla fácilmente, sino que entre las amigas, entre las parientes, había alguna que era más experta. Y sí, mi mujer, cuando supo de estas cosas, la mujer es más, no sé cómo decirlo, más afable con la mujer y entonces supo de esta necesidad. Y sí, se consiguieron algunas mujeres ahí del pueblo para que auxiliaran a María. Así era como se usaba en aquella época, las mujeres se concentraban en la mujer, José estaba por allá orando al Señor con hombres, y en ocasiones cantando, tomando algún alimento, mientras allá las mujeres estaban con la mujer, y cuando de repente se oía un llanto, se encargaba a una de esas mujeres, siervas, o algún chiquillo que andaba por ahí, también ayudante de los siervos, que viniera corriendo a donde estaba el papá, y era tradicional que se le dijera, hijo varón te ha nacido. Y entonces el varón decía, alabado sea el Señor. Y eso pasó en mi establo.
un jovencito de los esclavos de la casa, corrió hasta donde estaban los hombres alrededor de una fogata y gritó delante de todos, pero le gritó a José especialmente: hijo varón te ha nacido. Y José, una persona muy humilde y muy valiente, dijo: alabado sea el Señor Jehová de los ejércitos, porque me ha bendecido con esta gracia. Yo no sabía en ese momento que no era su hijo, pero debo decirles que él actuó como un verdadero padre terrenal para aquel pequeño. Incluso sé que le enseñó su oficio y esas cosas. Gracias. Gracias, Malaquías. Pues nos ha iluminado bastante con sus respuestas. Mire, vea el reloj, usted dígame cómo estamos. Tal Creo vez que- terminamos aquí porque alguien encontró mi nombre y sabe lo que significa. ¿Cómo me llamo? Adriana Morales dice: Malaquías significa mi mensajero. Gracias, Adrianita. Por eso vine acá para decirles a ustedes este mensaje. Jesús visita la casa de todos. No solo visitó mi casa. No, Señor. Yo soy un ejemplo, digamos, soy como una ilustración de lo que hace Jesús. Jesús visita las casas de todo el mundo. Tu casa también la ha visitado y ha tocado la puerta preguntando: ¿hay lugar aquí para mí? Y yo cometí el error de decir la primera vez que no, en un sentido, aunque sí le di espacio. Pero dile tú que sí. Tú que sabes quién es ese que nació en Belén, dile que sí. Ese es mi mensaje de parte del Todopoderoso. Y ahora me retiro porque voy a buscar al pastor. ¿De acuerdo? Sí, ya terminamos. Sí, Preciosa muchas gracias. Muchísimo hermana. gusto, Malaquías. Gracias. Wow, qué bendición haber tenido esta noche con nosotros a Malaquías y esa gran enseñanza. Démosle lugar a ¿No han Jesús visto- en nuestro corazón. ¿No han visto al mesonero por aquí? Porque Paz. no lo encuentro. Me dicen que se llama Malaquías, pero Paz, ¿dónde estoy grite y andabas, grite mi allá. amor? ¿Perdón? ¿Dónde andabas, mi amor? Vino aquí el mesonero que se llamaba. ¿Ya vino? Sí, se llama Malaquías Sí, por y eso. tú no estabas. No estaba. No, te lo perdiste. Pero Luego lo ves en video. pero pudieron preguntarle cosas, hermanos. Sí, estuvieron interesantísimas las preguntas, las respuestas también, y nos cayó muy bien el Malaquías. Luego te platico, mi amor. ¿Me puede dar un resumen de la enseñanza más importante que haya dado? Nos enseñó que le demos lugar a Jesús en nuestra vida, que Él llega a tocar y que nosotros le recibamos como el Rey de Gloria, Emmanuel, Dios con nosotros. Amén. Hermanos, ya soy el pastor otra vez. Y el anterior también era, pero estamos de acuerdo en que este es un drama, es una estrategia educativa. Me gustaría, aunque no podamos leerlo todo ahorita, pero me gustaría que comentáramos ahí entre nosotros y leamos unos a otros. ¿Qué enseñanza recibimos con este método de enseñanza, recreando la historia? Yo no sé si el mesonero se llama Malaquías, ni sé si todo esto que digo que se convirtió lo inventé yo en el momento que me estaban preguntando, pero la idea de este método de educación cristiana es hacer palpable, es hacer terreno, es hacer aquí cercano el mensaje de la Biblia, porque en ocasiones pensamos que los personajes son así como celestiales, como que ni existieron, de tan buenos o de tan malos los malos. Pero qué bueno que podamos hacer esto así como más, que toque tierra, como dicen en mi rancho, y que aprendamos de eso. Y si ese fue el mensaje, que le demos la bienvenida a Jesús, hagámoslo. Sé lo que dijo el mesonero. Me saldría de la casa y le diría: toma tu casa. Dígame eso a Jesús. ¿Y sabe qué? Él va a decir: no te tienes que salir. No hace falta que te salgas, si vine contigo. Si no vine a ocupar tu casa, vine a ocupar tu corazón. Y nos diría: quédate en la casa porque aquí estamos en fiesta todos juntos. Ese es nuestro Señor. Oremos. Señor Santo, gracias. Gracias, Dios, por tu palabra preciosa que hoy hemos enseñado de esta manera extraña, tal vez para algunos, diferente, pero que nos trae una enseñanza poderosa, importante, profunda, Señor, acerca de quién eres tú, cuánto necesitamos nosotros entregarte nuestra vida, obedecerte, dejar entrar a nuestro corazón y a nuestra casa. Bendícenos, te lo pido en Cristo Jesús. Amén.